como te digo, tristemente a veces comienza no por de negligencia o descuido, sino porque no sabemos ser papás. Y entonces ese actuar benevolente, con amor, por el bien de los hijos, donde le doy todo lo que no tuve, te juega en contra. Te juega en contra. No se trata de darle aquello que no tuviste, se trata de darle las lecciones que te hicieron lo que eres. Porque yo veo que la mayoría de los papás, y tanto que están en escuela pública como en privada, hacen un enorme sacrificio por la educación de sus hijos. Pero pensar que la escuela les va a resolver todo es el gran error o la trampa. La escuela va a aportar una parte importante, pero la parte más importante es lo que hacemos en casa todos los días. Todos los días cuando llega tu hijo y le preguntas, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Y qué tal tu maestro? Y sabes quién es su maestro, sabes quién son sus amigos, sabes si tuvo un día malo, tú ves su carita. Los niños son muy transparentes. Y si el niño llega triste, es tu obligación como preguntarle qué pasó. Y buscar esos momentos, yo sí lo entiendo, trabajamos, estamos muy ocupados, pero bueno, hablo de mi experiencia y de mi caso propio. El llevar el recoger a mi niña y el llevarla a sus clases por la tarde de baile, son esos 15, 20 minutos donde ella y yo tenemos esa plática. ¿Y con quién jugaste? ¿Y qué hiciste en el receso? ¿Y qué pasó con la maestra? Y es la parte donde la puedo conocer un poco más. Y el otro momento que igual, por dinámica de trabajo, pero lo he logrado. Calidad le estás dando. No se trata de darle más tiempo ni darle más. Se trata de esa calidad, buscarla. Y ser creativos, porque no es fácil, yo lo reconozco. Pero creo que poco a poco uno va construyendo esos mecanismos. Es que mi papá no lo hacía. Yo no digo que lo que tú ya has vivido lo minimizo. Pero la demanda de los niños, de los jóvenes hoy en día, por el entorno que estamos viviendo, obliga a papás más involucrados, porque hay una serie de problemas que, como les digo, antes, si tú te descarrilabas un poquito, desde la vecina hasta algún familiar se daba cuenta y te jalaba la oreja. Pero hoy que están solos los niños, se pueden descarrilar y no nos vamos a dar cuenta hasta tristemente de lo que acaba de pasar, que un alumno termina llevando un arma a una escuela. O sea, hasta ese punto se dio cuenta el papá que tenía un problema. ¿Cuántas señales y alertas no hubo antes? Y al estar... ¿Cuánta ausencia de ese padre, de esa madre? ¿Cuánta distancia? Pues, o sea, ¿cuánto de que vivimos en la misma casa y mi hijo está en el otro cuarto, pero cuán desconocido es mi hijo? Nunca lo vi venir. Y esas cosas, o sea, esas cosas se ven venir cuando estás atento. Algo que tristemente es un referente a veces es cómo están países que ya tienen o ya no llevan 20, 30 años en evolución demográfica por las características propias. Ejemplo, Estados Unidos. Pues en Estados Unidos este es un fenómeno ya muy común en donde los alumnos prácticamente viven en la misma casa, pero están alejados completamente de los padres, están solos y lo vemos en las noticias cometiendo. Ya comienza a llegar eso a México, porque nuestra composición familiar ya se parece más a la americana. Familias de un solo hijo, máximo 2, familias desvinculadas, viven en otra ciudad donde ya no viven, hoy con la inmigración, pues viven, no sé, en Guadalajara o Monterrey, ya no están los abuelos en la misma ciudad, no tienen familiares en la misma ciudad. Entonces el alumno o el niño crece en un entorno prácticamente donde solo con papá y mamá trabajan, porque la realidad económica a eso nos obliga, y están creciendo solos. Y queremos que la escuela venga a suplir lo que antes hacía la familia, es prácticamente imposible. Y ahí es donde yo te preguntaría, Eric, a veces los padres no escogen la escuela pensando en el desarrollo de sus hijos, más bien lo hacen pensando en lo que la escuela socialmente representa. ¿Qué hay de eso? Sí, es que uno puede decir, lo voy a llevar a una escuela y voy a poner un ejemplo, que de mucho prestigio, muy religiosa, para que venga a solventar esa, porque como es escuela religiosa y como tiene muy buen nivel académico, ahí se va a resolver. Pero tú con papá no vas a misa. Pero tú con papá no le das valor a lo académico, no lees con él o no lo felicitas siquiera cuando le va bien en lo académico. Lleva poquito la educación de la fe. Entonces, pues estás escogiendo una escuela por algo que tú quieres, pero que no es compatible con tu filosofía. Supla. Exacto. No te complemente, te supla. Y eso nunca va a resolver. La escuela puede hacer mucho, pero nunca va a tomar el lugar de papá y mamá. Oye, Eric, cuando platicábamos en otra ocasión, me decías de el desarrollo que tienen los países cuando una familia invierte en la educación, y por invertir es en todo sentido, pues inversión económica, y con esa inversión económica también vamos a decir la inversión comunitaria, tanto en el seno familiar como hacia la escuela, la secundaria o en el béisbol. Háblanos de esa parte.
Sí, mira, es una crítica que igual hago a nuestro sistema educativo. Traemos tan tatuada la idea que la educación es gratuita, que entonces los papás o las familias decimos, no, le corresponde ya ni siquiera a la escuela, al Estado que resuelva todas las necesidades educativas. Y a veces yo veo las reformas que hacen en la ley de educación y le agregan más cosas. Y va a ser el alumno competente y le ponen tantas cosas bonitas que desean que se resuelva simplemente porque lo ponen en papel, cuando no hay una inversión detrás. Y ya no hablo de la inversión que le toca al Estado. La verdad es que en ningún país es suficiente lo que se invierte en educación. Siempre todos los países buscan invertir más. Pero particularmente en el contexto de nuestro país, ¿qué porcentaje del gasto de la familia se irá a educación? Y yo lo que veo, al menos empíricamente, es que no llega ni al 10%. Salvo que paguen una colegiatura, las familias en México le invierten muy poco a la educación. Cuando estás compitiendo globalmente con sociedades o países como Japón, como Europa, como China, que le invierten casi el 30% del ingreso familiar a tema educativo. Y dices, oye, pero ya la educación es gratuita. Sí, pero va a la academia en la tarde, pero va a clases especiales, le compran libros, le compran materiales, toma clases en línea. De una u otra manera la familia le está invirtiendo en educación. Hay algunas características que han hecho que ese modelo funcione así, particularmente en los países asiáticos y buena parte de los europeos, es que hay un examen de admisión a las universidades que los obliga a que vayan muy, muy, muy bien preparados, porque allá este examen sí te beneficia, ya que si pasas el examen vas a entrar a una buena universidad y te asegura un futuro profesional muy bueno. En México, con este tema de la cobertura, de que todos tienen derecho a la educación, hoy gastamos millones en educación universitaria. No sabe leer y lo pasan de año. No sabe hacer cuentas y lo pasan de año. No sabe quién es Benito Juárez y lo pasan de año. Pero estás consagrado a su derecho a la educación y todos van a tener un título universitario. Si el título universitario lo van a tener todos, no vale. Cuando el título universitario se lo ganan con trabajo y con esfuerzo, antes y durante el proceso, ahí es donde los sistemas educativos han mostrado ser un poco más exitosos. No digo que esté mal en sí el sistema mexicano, yo lo que veo es la evidencia empírica, en donde sí está funcionando la universidad como un mecanismo de movilidad social para sacar a los jóvenes adelante, en los países donde es un proceso riguroso y estricto, incluso siendo gratuito. En Europa buena parte de las universidades son gratuitas, pero entrar es exigente, es difícil. Es competitivo. Te obliga a esta parte de la competencia. Y hoy creo que como país estamos yendo en la dirección contraria. Todos van a entrar a la prepa, todos van a entrar a la universidad. Sin ningún filtro, sin ninguna exigencia al alumno. Oye, y ahorita tú dices, todo el mundo va a pasar de año, todo el mundo va a ingresar a la universidad, todo el mundo se va a graduar. Para mí como empresa, voy a recibir un muchacho egresado, va a traer su currículum de tal licenciatura, de tal ingeniería, y eso un poco no va a valer mucho porque yo ya dudo de sus competencias. ¿Y qué está ocurriendo? Que hoy en día te están contratando más si tú demuestras que tienes un certificado de programación o un certificado de marketing porque digital. Tu licenciatura no me es suficiente, porque tu ingeniería no me es suficiente, porque tu diploma de tu universidad en particular, porque no todas es cierto. Y ahí es donde hay desgraciadamente una situación de discriminación. Hay ciertos títulos de ciertas universidades que las empresas sí están valorando y otros que no. Vamos a cambiar discriminación porque suena una cosa más emocional, negativa, y vamos a cambiarlo por clasificación. Porque si yo como negocio necesito una mano de obra con estas características, yo tengo que garantizar que el puesto, la persona que lo va a ocupar lo va a cumplir. Resulta que en estas universidades, las personas que hemos reclutado y mis amigos, otros empresarios, pues los tienen que capacitar. Y por cierto, vicios de conducta, porque como no había tan buena disciplina, pues son conflictivos conmigo y demás. Pero muchachos y muchachas de otras universidades más disciplinadas, más difíciles de sacar adelante, pues son una mano de obra más calificada, entonces me conviene mejor y hasta les pago mejor, pero es porque a mí me conviene porque sí van a cumplir. No estoy discriminando. Oye, tú vienes de una universidad pública para decir, yo soy universidad pública, no me avergüenza en lo más mínimo, y para esa crítica aplica a mi preparación. Vienes de pública, voy a contratar a porque no estás lo suficientemente capacitado. Ejemplo, ¿cuántas universidades públicas
tienen, no me acuerdo cómo es la palabra, pero que el diploma te vale para trabajar en Estados Unidos, para trabajar en Europa, para trabajar en Japón. ¿Cuántos diplomas, cuántas licenciaturas o ingenierías de pública te sirven o necesitas hacer una actualización o revalidación? ¿Y cuántas otras universidades privadas tu licenciatura ya es suficiente para que te contraten en Finlandia, en Japón o en Noruega? Pues sí, creo que en lo que es la educación universitaria, el gobierno, tanto en las públicas y en este caso las universidades privadas, han hecho esfuerzos de ser muy competitivas. Pero a final de cuentas, hasta dentro de las públicas, esta universidad se sabe que es difícil, y es más, ya ni siquiera la universidad, esta formación de carrera, ingenierías, matemáticas, es una carrera difícil. Eso genera un perfil de alumno diferente, y entonces pagan, o hay un sesgo o una preclasificación, como lo quieras decir, en donde las empresas van a buscar lo que es óptimo para la empresa, porque ellas buscan generar dinero, y entonces van a buscar los candidatos que mejor les resuelvan. Pero si nuestro sistema educativo está hueco, si nuestro sistema educativo no genera esos filtros, pues realmente deja de ser un tema de movilidad social. Y si la universidad ya deja de ser un tema de movilidad social, los jóvenes ya no quieren estudiar. Entonces, yo creo que uno de los riesgos más grandes que veo es que si la universidad no cumple su rol verdadero de formar personas para la vida profesional, y la gente deja de estudiar, lo que vamos a perder es una generación de gente que no va a pensar. Porque muchos alumnos dicen, es que la universidad son 4 años, se pierde mucho tiempo. Sí, pero la universidad tiene un doble propósito. Te va a dar las habilidades técnicas propias de tu profesión, psicología, medicina, etcétera. Pero también te va a enseñar a pensar de manera estructurada. Y ese pensamiento crítico, que es el más valioso. O sea, un doctor se puede aprender de memoria todos los padecimientos y los perfiles de las enfermedades, pero lo que te forma en la residencia te hace un temple de carácter, te hace un temple ante las dificultades. Bueno, eso pasa igual en cada profesión, pero si nada más se ve la teoría no sirve. Y si todos pasan, pues se genera un problema. Pero un maestro que le tocó estar frente a grupo, tener un grupo difícil, va a formarse diferente que el que no lo hizo. Y ahí hay competencia. Hay otros muchachos que sacan 10 y yo 9, pues quiero sacar 10 también. O me saco 8, pues voy a sacar 9. Pero por cierto, el señor que dice, no, pues los hijos no ocupan universidad, solitos pueden aprender. Y te lo dice la señora, el señor que no lee, pues y que el hijo tardó en aprender a leer porque no lo capacitó para eso, pues. Tengo una amiga maravillosa que a sus niños, desde que nacen, ella le da estimulación temprana. Y quiero decir que es doctora. Y tiene una maestría en investigación. Y ahorita está haciendo una especialidad. En el sentido de que es profesionista y es una profesión muy ocupada, pues. Uh-huh. Entonces, de hecho, más bien tuvo el problema que su niño estaba sobrecapacitado. Lo metió a un colegio por el tipo de educación, o sea, por la oferta educativa que daba. Y el niño estaba sobrecapacitado y había otro niño buleador. Y la mamá, ¿cómo decirlo? Lo que decía era que una mamá que se le notaba que estaba más preocupada por todas las cosas estéticas y superficiales, y los niños eran muy conflictivos, pues, ¿no? Entonces, más bien a su hijo no cupo, por cierto, en ese sistema. No encajó. Aunque académicamente no solamente estaba capacitado, estaba sobrecapacitado. Pues dice, cuando mi niño entró al kinder ya leía, ya sabía los colores, me decía de los dinosaurios y las estrellas, porque él solito se ponía a ver los libros que ella compró o libros que ella tenía, pues. ¿Qué digo? Esos problemas y esos casos son los menos. Yo ahí preguntaría, Eric, ¿qué pesa más para el desarrollo de un niño? ¿La escuela a la que asiste o a la familia a la que él pertenece? No, definitivamente la familia. Y no es un tema de economía, ni es un tema de tiempo que le dediquen. Conozco familias de primera mano, muy humildes, que hacen un verdadero esfuerzo para pagar la colegiatura, pero que la evolución del niño es muy grande. ¿Por qué? Porque está la mamá apoyándola o apoyándolo, el papá en el día a día, en algo tan sencillo como revisar la tarea. Y no es porque le vayas a corregir, es porque se involucren en la educación y sepa de qué está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo y qué le está costando. Oye, Eric, y un poco tal vez, me lo dirás tú, como les cuesta esfuerzo esa escuela, pues también le ponen a precio la tarea que haga o que no haga el niño por el esfuerzo económico, y otras familias que no les cuesta esfuerzo pagar la colegiatura, pues le ponen poco aprecio a la tarea por el tema del esfuerzo, pues el aprecio que le hace a las cosas en tanto al esfuerzo que te representa, pues. Definitivamente, pero el niño es ajeno a eso. El niño no entiende por qué el papá se involucra o no se involucra.
Y a veces piensan que solo por llevarlo a la escuela ya cumplieron, solo por poner comida en el plato ya se cumplió. Pero si le das más la comida, pues, si le das comida chatarra, no lo estás Como ayudando. el señor que le dice a mi coche. Lo pongo en la mesa otra vez, ojalá y nos escuche y le cause un impacto. El señor vaya a terapia, se atienda para que eduque, se resuelva él y eduque mejor a su niño. Créeme una que mejor lo calidad de atendimos favorablemente, no fue fácil, sí Qué bueno. nos costó mucho, como hemos tenido otros casos de, es que yo a mi hijo le pego sin tarazos, espérame señor, y ya vea toda la explicación, lo mandamos con el psicólogo para que le explique, y la mayoría, creo yo que otra vez el papá ama a sus hijos y va a encontrar la manera de ayudarles. Y cuando se asesora y se deja asesorar por un profesional, vamos a encontrar la solución. Hasta ahorita, yo creo que el 99% de los casos hacemos equipo con la familia y salimos adelante. Y los poquitos que no, me duele mucho, pero tenemos que ponernos muy firmes con ellos. Incluso le llegué a decir a alguno de ellos, con la nueva ley de protección de menores, es mi obligación reportarlo al DIF. Atiéndase usted para poder atender a su hijo. ¿Qué cosas ninguna escuela puede sustituir, aunque sea extraordinaria? Mira, tenemos maestros que son sumamente amorosos, cariñosos, que se vuelven casi hasta el niño de manera, le dice mamá de repente, o sea, porque tenemos maestros muy bonitos, pero nunca va a suplir a la mamá. Nunca va a suplir al papá. Por mejor trabajo que hagamos en la escuela y que tenemos el entorno más favorable, nunca podemos suplir esa parte de casa, ese abrazo en la mañana que te da, o ese beso de despedida para dejarte cuando te bajas del coche. Sí. O el huevito y el desayunito. Esa experiencia de papá y mamá nunca la vamos a sustituir. Y esa es la parte que algunos papás nos delegan. Y la parte afectiva la tenemos que trabajar, y la parte del ejemplo. Yo le puedo decir al niño, lee. Si papá no lee en casa, respeta al maestro. Y en la casa le dice, el maestro es un tal o cual. Pues obviamente esa parte nunca la vamos a suplir el lugar. Podemos hacer un trabajo muy valioso y, como les decía, contenemos a veces problemas que ocurren en el núcleo familiar. Uh-huh. Se evidencian. ¿Por qué? Porque en la convivencia con los niños y con el docente van a salir las cosas buenas y malas. Todo sale. Todo sale. Todo. Son muy transparentes los niños, sí. Y ahí podemos contener. Pero lo ideal de la escuela es potenciar. Si el niño es bueno para las matemáticas, pues con nosotros va a ir a una olimpiada de matemáticas y va a ser más. Si el niño tiene talento por el deporte, en la escuela vamos a potenciarlo. Pero si perdemos la mayor parte del tiempo o invertimos la mayor parte del tiempo en contener los problemas de casa, por eso que se deja de hacer, ahí se vuelve un problema. Entonces, ¿qué buscamos en nuestra filosofía con las familias? Hacer equipo para que la casa se vuelva, porque lo es, a final de cuentas, la primera escuela. Uh-huh. El niño aprende a socializar, a comportarse, a prácticamente lo básico en casa. Y en la escuela se debe de convertir en su segunda casa, donde ya aprende la formación más académica y refuerza los valores. Pero no puede suplir una a la otra. Totalmente. Oye, de Eric, acuerdo. un poco retomando algo que platicaste hace unos minutos atrás. Uno pone su atención donde le genera valor. ¿Sale? Puede ser no valioso, puede ser no útil, pero me es entretenido, me genera valor. Y entonces decías, el gasto económico del mexicano es demasiado chico contra el gasto económico que hace la familia de algún otro país desarrollado en la educación de sus hijos. Si bien vamos a decir que la academia la paga el Estado, pues la familia entonces ya no gasto eso de la escuela, de la secundaria, de la prepa, la universidad y le invierto a otras cosas. Entonces, a la hora de nosotros mexicanos, ¿en dónde se les está yendo el dinero a esas familias? Y también para poner, no solamente como poner dinero, ¿en dónde está el valor, la atención de esas familias? Pues, o sea, sigue el flujo del dinero, sigue entonces el flujo del valor, de lo que le genera valor a esa persona, pues. Sí, yo creo que ese es un elemento que se puede medir muy con el gasto o con el crecimiento de las empresas. ¿Qué empresas están creciendo? ¿Qué negocios están prosperando? Y te das cuenta de que en los últimos años ha sido las tiendas de conveniencia. No tengo problema con que crezcan, pero ¿qué tipo de alimentación venden ahí? No es la más sana. ¿Qué tipo de industrias están proliferando ahorita? Videojuegos, entretenimiento, todo el tema de redes sociales. Qué bueno, pero la venta de libros, juguetes didácticos, visitas a museos, viajes que no sean de entretenimiento. O sea, qué bueno que fuiste a Mazatlán.
Me encanta que las familias puedan viajar y tener Disfrutar. este espacio, pero aumentaron las visitas al acuario. Al acuario. Vamos viendo en dónde se está invirtiendo el tiempo y los recursos de las familias, y creo que la evidencia está mostrando que no se están destinando, a pesar incluso en los últimos años, con esta beca tan grande que está haciendo el gobierno de apoyar a familias para el tema educativo. Ese dinero, ¿a dónde se está invirtiendo? Porque las ventas, al menos que tuve la estadística de revisar de papelerías, no se están vendiendo más materiales académicos, más libros, más. Entonces, si ese dinero no se destina a la educación, preocupante. Más, como lo decía, cuando te comparas con otras sociedades en donde sí le están invirtiendo a la educación. ¿Qué diferencia ves en un alumno cuando los padres sí participan activamente? No, es que es un mundo completamente diferente. Ahí... ¿Ejemplo? Cuando un niño baja al salón de clases, baja para entrar a la escuela y lo ves contento y feliz, algo está ocurriendo. Y normalmente la mamá, si estoy en la puerta, buenos días, director, qué gusto saludarlo, y sabe de mí y me comienza a preguntar por cosas de la escuela. Es otra, cuando el niño, el papá casi me lo avienta y lo tengo que pedirle a un maestro que lo acompañe y lo meta porque no se quiere quedar. El papá ni me dio las gracias y prácticamente nomás me dijo, luego le pago. No le estaba cobrando. Simple y sencillamente estaba en la puerta saludando. Pero es algo muy transparente los niños. Y ahí es un ingrediente o es fundamental. Cuando el papá hace equipo, se nota en el niño, se nota en la actitud, cómo llega a la escuela, cómo viene, cómo se desenvuelve. Esto es algo completamente diferente. Sí. Oye, esta ya es una pregunta más como de inquietud mía. ¿Recomiendas que en general los papás tomen terapia? Los papás, no solamente una persona, un papá, una mamá, tome terapia. Yo lo veo como el chequeo médico. Lo tienes que hacer, por lo menos una vez al año. Oye, qué padre, perdón que te interrumpa. Qué padre, como chequeo médico. No necesariamente estás enfermo del corazón y necesitas medicamento, pues, pero vete a revisar para confirmar que sigues bien. Mira, personalmente, y yo lo hago una vez al año, pues viene mi chequeo médico completo. Me decía en una ocasión un amigo, oye, ¿pero con qué doctor vas? Pues con el doctor donde me hago los estudios. ¿Pero tienes algo? No. ¿Y por qué te checas? Pues para saber que sigo bien. Mira, resulta que tuve piedras en el riñón, con tratamiento sin necesidad de intervención ni crisis, me atendí. Y lo mismo es con la parte de la mente. A final de cuentas, ya sea psiquiatra o psicólogo, pero una vez al año que vayas y pagas una consulta, sí, tiene su costo, hay instituciones públicas que te pueden ayudar, pero nada más para saber si hay algo. Porque en muchas ocasiones es lo mismo que puede ser una piedra en el riñón. Te esperas y se convierte en una crisis y no te la tratas. Bueno, si tú traes un tema de aprensión, de inseguridad, que no lo condujiste de la mejor manera, o como a veces ocurre, que también lo he atendido en el colegio, personas que con el paso de la edad, de manera natural, pues van a tener algún tema psiquiátrico porque la misma edad hace que dejen de producir o hay un desbalance. Sí. Pero están negados a ellos y de repente terminan en depresión o en un cuadro de ansiedad o en algún padecimiento más fuerte, pero los síntomas estaban ahí. Entonces, para mí, el atenderse con un profesional de la educación, de la salud, pues por lo menos una vez al año. Eric, un último mensaje, algo que tú quieres transmitir, quieres decirle a las personas que están escuchando, que son papás y que quieren ser papás. Miren, primero que nada, no están solos papás. Yo sé que ahorita en esta nueva dinámica social de familias más pequeñas, en donde el reto es muy grande y las exigencias también que tenemos como sociedad son muy grandes, a veces nos sentimos solos. No están solos y sobre todo aprovechen a las escuelas. Las escuelas contamos con un equipo de profesionales para darles ese apoyo como padres y orientarlos. No es que la escuela lo vaya a resolver, pero los podemos orientar y trabajar en equipo. Y ese sería el segundo mensaje. Trabajen en equipo con la escuela. Créanme, hemos enfrentado situaciones bien difíciles como este tema de inseguridad donde han fallecido 3 padres de familia. Pero los niños los hemos logrado contener, los hemos podido apoyar porque hicimos equipo con la familia. Resolvimos a veces con una beca el tema económico, pero sobre todo resolvimos el tema emocional porque la mamá me está informando cómo va en la terapia y yo le estoy informando a la psicóloga de la mamá cómo va el niño en su evolución del día a día. Y juntos, trabajando en equipo, lo hemos logrado avanzar. No ha habido problema que trabajando en equipo no lo podamos superar. Entonces mi invitación es, papás, no están solos, acérquense a la escuela, acérquense al maestro y denle valor al maestro, porque el maestro es su aliado.
Si le deja más tarea, si le deja más actividades, no lo hace por enfadar, lo hace porque valora a su hijo y está viendo un área de oportunidad para trabajar con él. Y finalmente, como padres, nos vamos a equivocar, sí. Y seguramente lo vamos a hacer porque tenemos una buena intención, pero el desconocimiento, el estrés o el contexto hace que nos equivoquemos. No pasa nada. Lo importante es atenderlo y dejarse ayudar para poder sacar a nuestros niños adelante. Muy bien, hermano, mil gracias. Sí, muchas gracias, Eric. Un placer por estar toda con la ustedes. aportación. Gracias.